Bien, nuevamente les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y por supuesto, ayudado de Él, sin Él nada podemos hacer. Él dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, sin mí nada podéis hacer. Así que les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y con un pensamiento en mi corazón de poder compartir por algunos momentos sobre lo que conocemos como la gloria séptuple de su persona, que la encontramos en las 7 edades de la iglesia, antes del profeta de Dios predicar sobre esta gran revelación de las 7 edades de la iglesia. Recordemos que después de las 7 edades de la iglesia vienen los 7 sellos. Y después de los 7 sellos, lo último que queda, ¿cierto?, es cuando todos los misterios del libro han sido consumados, han sido revelados, ¿cierto?, por el Cordero a su séptimo ángel. Entonces lo próximo que viene son que Él, el mismo Señor, desciende del cielo, ¿cierto?, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro como el sol, y con un librito abierto en su mano, y él pone su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clama a gran voz como cuando ruge un león. Y cuando hubo rugido, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, Juan dijo, yo iba a escribir las cosas que los 7 truenos dijeron, declararon, pero oí una voz del cielo que me decía, Juan, no escribas las cosas que los 7 truenos han dicho. Y el Señor levanta su mano, el ángel fuerte, que no es otro que el Señor Jesucristo, levanta su mano y jura por él, lo voy a abreviar, por él mismo, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces hasta allí llegó, ¿cierto? Malaquías 4:5, el precioso el séptimo ángel enviado por el Señor para traer toda esta luz a la iglesia de Jesucristo, la revelación de Jesucristo, las 7 edades de la iglesia, los 7 sellos, pero aquí hemos hablado de que el ángel fuerte desciende con los 7 truenos, con el librito abierto. Y hallamos también, antes de entrar a la gloria séptuple de su persona, esto ya había sido revelado, pero lo vamos a ver ahora. Entonces, después de Apocalipsis 10, versículo 7, que todo el misterio de Dios es consumado, lo siguiente es que Juan oye una voz que le dice que vaya al ángel, ¿cierto?, que es el Señor Jesucristo, y que le pida el libro. Y Juan va al ángel y le pide el librito que está abierto, dice, y el ángel le dijo, toma y cómelo, porque es para ti. Y entonces Juan toma el librito y se lo come, y él dice, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y entonces Juan oyó que se le dijo, ahora es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Entonces, y eso es lo que nosotros conocemos como el ministerio de Jesucristo en su iglesia. Pero antes vamos a ver esta gran revelación de la gloria séptuple de su persona, que la hallamos, ¿cierto?, en el libro de Apocalipsis. Yo voy a leer un poquito antes de estos versículos para poder tomar el contexto. Entonces leo aquí en el Apocalipsis capítulo 1, donde dice, capítulo 1, versículo 7, dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora, cuando él viene con las nubes, vamos a ver eso, pero dice que todo ojo le verá. En Apocalipsis 10 es la venida secreta del Señor, pero ahí él viene cercado de una nube. No es una nube, digamos, natural, una nube de agua, sino que una nube de gloria. La misma nube que estaba en Ezequiel, la misma nube que guió al pueblo de Israel en el desierto y que le daba sombra, ¿cierto?
La misma nube que se apareció en el monte, la transfiguración en Mateo capítulo 17, donde se transfiguró el Señor y donde el Señor puso el orden de su venida, porque su segunda venida sería, fíjense, ahí está el orden de su venida, está Jesús, está Moisés y está Elías. Antes de su segunda venida, Él envía a Elías, ¿cierto?, para precursar la venida del Señor. Y Elías trajo este mensaje que son más de 1100 mensajes, ¿cierto? Pero esto que acabo de detallar, ¿cierto? Que son las 7 edades de la iglesia y los 7 sellos, que es la parte medular, las raíces de este mensaje que hemos recibido con todo nuestro corazón. Entonces, claro, Jesucristo en Apocalipsis 10 viene cercado de una nube, pero acá también en Apocalipsis 1, versículo 7, Él dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Pero esto de todo ojo le verá, dice, y todos los linajes y los que le traspasaron, ¿ya? Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Esta venida es la venida cuando Cristo viene con su iglesia, con su esposa, después de haberse efectuado la cena de las bodas del Cordero en el cielo, y Él ahora desciende, ¿cierto?, para establecer el milenio, pero también para destruir al anticristo y a la bestia, ¿cierto?, poner el orden sobre la tierra ¿cierto?, e instalar, por así decirlo, aunque no es una buena palabra, el milenio, dar comienzo a lo que es el reino milenial de Cristo, que son 1000 años del reinado de Cristo, donde Jesús, nuestro bendito Señor Jesús, se sentará en el trono de David y reinará con su esposa, la iglesia, nosotros, por 1000 años. Entonces dice acá, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y aquí está hablando Juan, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. A Juan estos romanos, ¿cierto?, lo tomaron y lo quisieron matar, pero no pudieron hacerlo, lo pusieron en un caldero, hirviendo con aceite, lo pusieron ahí, el aceite no lo quemó, y estos romanos pensaban que era un brujo, y como no podían matarlo, no podían quemarlo, no podían hacer nada con él, porque Juan estaba ungido, bendito sea el Señor, entonces lo desterraron a esta isla que se llama Patmos, que era una isla donde confinaban a los presos, a los delincuentes, a los homicidas, a los malhechores más peligrosos, ya, pero también a los exiliados políticos los desterraban a esta isla desierta. Era una isla desierta donde no había más que serpientes y escorpiones, etc. Allí desterraron, digamos, a Juan, y Juan recibe todas estas revelaciones en un lapso de 2 años. En 2 años recibe todo el libro de Apocalipsis. Entonces, bueno, eso es algo maravilloso, en 2 años. Pero Juan, quiero decir lo siguiente, para recibir todas estas revelaciones, Juan dijo, estaba yo en el Espíritu. Para poder recibir estas revelaciones no podemos estar en la carne, tenemos que estar en el Espíritu. Y dice Juan, y yo estaba en el Espíritu. Entonces esa es la primera cosa, entrar en el Espíritu. Y luego él dijo, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Y el día del Señor no es el día sábado, como dicen los hermanos metodistas, no es el día sábado, ni tampoco como dicen algunos que es el día domingo, no. El reposo, el sábado, el Shabbat, el reposo es recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque el que recibe el bautismo del Espíritu Santo reposa sus obras, ya Dios se encarga de todo, ya. Entonces el que recibe el Espíritu Santo entra en este reposo y entra en este día eterno, entra en la eternidad. Recibir el Espíritu Santo es entrar en la eternidad, es llegar a ser uno con Él, como lo vamos a ver en la gloria séptuple de la persona de nuestro Señor. Entonces Él dice, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Él oyó detrás de él una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. En Asia habían, en la forma de un círculo, de una media luna, ¿cierto? Habían 7 iglesias, que son las que voy a leer. Dice: a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y esas iglesias tienen un significado, pero esas eran iglesias naturales, pero Dios tomó las características de esas 7 iglesias, ya que, repito, hacían como una media luna, ¿cierto? Entonces, en Asia, y que Dios tomó las características físicas para revelar 7 edades futuras que vendrían y que Juan va a estar anunciando acá. 7 edades futuras en las cuales Dios tendría una estrella para cada edad, como lo vamos a leer, y tendría un mensaje para cada edad, y tendría una revelación de su persona para cada edad, ¿cierto? Una revelación de su persona para cada edad, pero ahora vamos a ver esta gloria séptuple. Pero en cada edad el Señor Jesucristo va revelando una de sus características. Y nos vamos a dar cuenta que estas características eran y son las características de su esposa, porque él y ella, Cristo y su iglesia, llegan a ser uno por medio de un matrimonio santo, ¿ya? Porque al final del libro del Apocalipsis dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven, y el que tiene sed que venga. Entonces dice a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y es notable destacar el nombre, lo que significan estas iglesias. Fíjense, Éfeso significa descansado y desatado. Esmirna significa amargura. Pérgamo significa completamente casado. Tiatira significa mujer dominante. Sardis significa los escapados. Filadelfia significa el amor entre los hermanos. Y la Odisea significa el derecho de la gente. Ahora noten bien, amados hermanos, escuchen. Éfeso significa desatado y descansado. Y si usted lee la primera edad que fue Éfeso, el Espíritu del Señor los alaba y le dice: sé que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, y de que has resistido a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado falsos y mentirosos, y los has echado de tus términos. Pero el Espíritu le dijo, vea la segunda parte de la edad de Éfeso, que significa descansado y desatado, le dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces le dice: por lo tanto, recuerda de dónde has caído y vuelve a hacer las primeras obras. Entonces, ¿qué pasó con esta iglesia? ¿Por qué el Espíritu Santo tomó a Éfeso? ¿Qué significa Éfeso? Éfeso significa descansado y apuntado. Es decir, dejó la segunda parte de esta edad, no la primera parte, la segunda parte de los efesianos se pusieron a descansar, ¿cierto? Y dejaron su primer amor, dejaron de trabajar arduamente por amor de su nombre, de probar a los falsos y todo eso que primeramente hicieron y que el Espíritu Santo los alabó. Entonces, fíjese el desarrollo de la iglesia. La iglesia en la primera edad, la segunda parte, pierde el primer amor. La segunda edad de la iglesia, Esmirna, significa amargura. La amargura entró a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba siendo trabajada, entre comillas, por un espíritu nicolaíta. Y nicolaíta significa subyugar al laico. Y había alguien ahí, un espíritu que quería ser
subyugar al laico, entonces tomar autoridad sobre el laico, ya ser más el uno que el otro. Eso significa, digamos, el nicolaísmo. El nicolaísmo significa ponerse uno encima del otro. Entonces alguien estaba haciendo eso, ¿ve? Y entró la amargura porque el profeta de Dios dijo, entró la organización. Y la organización crea amargura. Pero la organización es ¿por qué? Porque alguien quiere hacerse mayor que otro, ¿cierto? Un obispo, un arzobispo, un cardenal, un papa, ¿qué son? Son jerarquías. Eso es nicolaísmo, ¿ya? Porque Jesucristo dijo, no queráis ser llamados rabí o maestro, porque uno es el maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y si alguno quiere ser el mayor, sea el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, eso significa Esmirna, ¿ve? Entró ese espíritu, entró la organización, y Esmirna significa amargura, amargura. Por eso, bueno, nosotros hemos luchado contra el nicolaísmo durante todos los años que hemos estado en el mensaje y seguiremos luchando en contra de la organización y en contra de los nicolaitas, en contra de todos estos obispos, todos estos hombres intelectuales que han formado organizaciones y denominaciones acá en el mensaje y con sus personerías jurídicas, etc. Entonces, fíjese, Éfeso dejaron el primer amor. Esmirna se organizaron, Esmirna, amargura, organización, y la organización trae amargura. Pérgamo, note, significa completamente casado. La iglesia se casó con el Estado, se unió con el Estado. Estamos hablando de uniones espirituales. Entonces se unió con el Estado. Eso es lo que significa Pérgamo, completamente casado. Entonces, ¿cuándo fue eso? El año 325, cuando Constantino unificó la iglesia con el Estado. Cuando tú, hermano, juntas, haces tu famosa personalidad jurídica y unes a la congregación, a esa iglesia, a esa congregación, a través de estatutos y a través de un nombre denominacional, y la unes con el Estado para obtener una personalidad o una personería jurídica, te organiza de esa forma y te unes al Estado, estás cometiendo fornicación espiritual. Y eso es lo que significa Pérgamo. Pérgamo significa completamente casado. Y aunque tú no lo quieras reconocer, la personalidad jurídica es estar casado ¿con quién? Con el Estado, no con nuestro esposo que es Cristo. Lo vamos a ver al tiro. Entonces, repitiendo, Éfeso dejaron el primer amor, ya se volvieron flojos. Esmirna entró amargura, mirra, amargura. ¿Por qué? Porque alguien organizó la iglesia. Esmirna significa amargura, y eso el profeta dijo es organización. La organización trae amargura. Y Pérgamo, completamente casado. ¿Casado con quién? Pérgamo, con el Estado. Después fíjese bien cómo vienen estas edades de la iglesia. Se van oscureciendo cada vez más. Pérgamo, completamente casado. Tiatira, mujer dominante. Ya había nacido la primera organización, que fue, cierto, Roma, que fue la iglesia católica romana, apostólica romana, según ellos, ¿cierto? Entonces fue la primera organización, la primera denominación, ¿ya? Y ella fue la mujer dominante. Tiatira significa mujer dominante, y mujer en la Biblia es iglesia. Y ella fue una iglesia dominante. ¿A cuántos mató? A 68 millones de cristianos a través de la Inquisición en todo el periodo de más de 1000 años de oscurantismo. Entonces, algo muy tremendo eso. Pérgamo, ya completamente casado. Claro, la iglesia casada con el Estado tenía todo el poder del Estado. ¿Para qué? Para asesinar a quien no se alineara con ella, no creyera sus dogmas y sus credos. Y entonces, Tiatira, mujer dominante. Todo aquel que no creyera como ella, bueno, fue asesinado. 68 millones de cristianos fueron asesinados por no creer los dogmas romanos. Sardis, la edad de Lutero, significa los escapados. ¿Quiénes fueron los escapados? Lutero. ¿Y cómo escapó Lutero? Porque Dios le reveló en aquella edad, cierto, que el justo por la fe vivirá. No por las obras, porque por las obras nadie será salvo.
porque Cristo lo hizo todo por nosotros, pero la salvación es por la fe, es por gracia, y esto no es de cada uno de nosotros, sino que es por gracia. Somos salvos por medio de la fe y esto es por gracia, que es un don inmerecido. Entonces, note bien, Sardis significa los escapados. Lutero proclamó: el justo por la fe vivirá. Es decir, y él escribió en su Biblia: por la fe sola, no por las obras como predicaba, enseñaba Roma en aquel tiempo, y todavía lo sigue haciendo, sino que la salvación es por fe. Fe en la obra consumada de Jesucristo. Con un solo sacrificio, Cristo hizo perfectos a los santificados de una vez y para siempre. Esa es fe, ¿ve? Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Como decía Juan acá, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Como dijo Jesús a la mujer junto al pozo, créeme, mujer, que la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es estar en el Espíritu, es adorar en el Espíritu y en verdad. Ahora, para recibir esta revelación, repito, tenemos que estar en el Espíritu. Entonces, Sardis significa los escapados. Filadelfia fue el amor hermanable, y la verdad que fue la edad de los grandes misioneros, cuando el mundo se llenó de misioneros y esparcieron el Evangelio por todo lugar. Ese era el amor hermanable, llevar el Evangelio a toda criatura, cumpliendo la palabra del Señor Jesucristo, que dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les dañará, quitarán serpientes, y sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Oh, bendito sea el Señor. Entonces eso significa Filadelfia. Y la Odisea, esta edad de la cual el Señor nos ha levantado a nosotros. No estamos en la Odisea. La iglesia natural, porque hay dos iglesias, la espiritual y la natural. La iglesia natural, las vírgenes fatuas. La iglesia espiritual es la que se va en el arrebatamiento, en el rapto. Pero la iglesia natural, las vírgenes fatuas, que tienen la lámpara, que representa la palabra, pero no tienen el espíritu, ¿ya? Ellas no están en el espíritu, no tienen el espíritu para hacer vivir la palabra. Ellas no suben en el rapto y pasan por la gran tribulación. Entonces, estoy hablando de la Odisea. La Odisea, esta es la última edad, y que nosotros no estamos en la Odisea porque hemos sido levantados de la Odisea. Nosotros estamos en la edad del águila, en la edad de la palabra. Vino la edad del águila, que representó un profeta trayendo la revelación de la palabra, de toda la palabra, ¿cierto? ¿Ya? Pero ahora nosotros estamos en la edad de la palabra. Y había una profecía que dijo esta águila, dijo: ahora este mensaje de enseñanza ayuda a aparejar a todo aquel redimido que estará en aquella edad eterna al fin de los sellos. ¿Qué es lo que estaba anunciando el águila? El profeta estaba anunciando que al fin de los sellos habría una edad eterna. ¿Donde quién estaría en esa edad eterna? Los redimidos del Señor, los redimidos. Entonces eso es algo muy extraordinario. Ya me estoy sintiendo mejor. Entonces, bueno, fíjese, 7 edades de la iglesia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero Dios en cada edad de la iglesia envió una virtud de su naturaleza para combatir esto. En la primera edad, en Éfeso, ¿cierto? Dios envió una virtud que fue fe, la fe de Jesucristo. En la segunda edad, Esmirna, que significa amargura, Dios envió una virtud que significa, virtud, que es poder. Ahora, la virtud de una mujer, porque estamos hablando que la iglesia es una mujer, la virtud de la mujer es guardar sus vestiduras, es guardar su honor. Por eso que una organización no guarda su honor, es una mujer caída, ¿ya? Porque una mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero la mujer de Cristo, la esposa de Cristo, es una virgen de su palabra. Ella no conoce credos ni dogmas
hechos por hombres. Ella no conoce credos ni dogmas hechas por hombres. Ella cree solamente la palabra de Dios desde Génesis y Apocalipsis. Escuchen bien, y tal como está escrita, sin agregarle nada o añadirle. Créala usted y la creemos nosotros tal como está escrita. Entonces, a Esmirna envió esa virtud, la virtud, ¿cierto? Que es poder, ¿ya? Después a Pérgamo, que decíamos que significa completamente casado, ya Dios envió otra virtud de la naturaleza divina, que es ciencia, conocimiento, para conocer, para discernir estas cosas, para discernir lo que es la personalidad jurídica, para discernir lo que es una organización o una denominación, ya para discernir, ¿cierto?, lo que es la imagen edificada a la bestia. Bueno, para eso Dios le dio la ciencia, su conocimiento a su esposa, a su iglesia. ¿Ve? Entonces Pérgamo, ¿ve? Dios derramó su ciencia, el conocimiento. Tiatira, para combatir a la mujer dominante, ¿qué es lo que envió Dios? Dios envió la templanza, ¿ya? Esa virtud de su naturaleza divina, la templanza de Jesucristo. Ya cuando le tiraron sus barbas, cuando lo escupieron, ve, él tenía esa templanza, ¿ya? Bueno, y entonces Tiatira y Sardis, ve, entonces tenemos las virtudes de la naturaleza divina: fe en Éfeso, virtud en Esmirna, ciencia en Pérgamo, templanza o dominio propio en Tiatira. Después paciencia en Sardis, los escapados, paciencia, la paciencia de Jesucristo, pero ahora en la iglesia. Y luego después temor de Dios, o temor de Dios es piedad en la edad de Filadelfia, en la edad del amor hermanable. Y en la Odisea, ¿cierto?, el amor hermanable o el amor fraternal. Y ahí tenemos 7 virtudes de la naturaleza divina. Y dijo el profeta: así como Dios trajo a su iglesia, así Dios forma al individuo. Dios nos está formando a nosotros así, con cada una de estas 7 virtudes y de estos 7 mensajes que Dios le trajo a su iglesia. Pero cada edad de la iglesia recibió una virtud. Pero el creyente en esta última edad, que es la edad de la palabra, recibe las 7 virtudes. En otras palabras, el creyente que es levantado, que es edificado en la estatura de un hombre perfecto, tienen que estar estas 7 virtudes, que son las virtudes de Jesucristo: la fe de Jesucristo, la virtud de Jesucristo, la ciencia de Jesucristo, la templanza de Jesucristo, la paciencia de Jesucristo, la piedad de Jesucristo y el amor fraternal de Jesucristo. Y luego, cuando ahora la iglesia ha nacido de estas 7 virtudes, o en otras palabras, estas 7 virtudes han nacido en ella, entonces lo próximo, que es el número 8 y que es eternidad, es la piedra de corona de amor, que es Cristo, que es la cabeza, que descendió el año 63 envuelto en una nube. Y esa nube estaba formando la peluca del Señor, que es lo que vamos a ver ahora. Esa peluca del Señor ya estaba formada por 7 ángeles. Y esa nube es la nube de gloria que trajeron al Señor, que trajeron la cabeza de la iglesia, porque la cabeza vino a buscar el cuerpo. Porque no se olviden ustedes que dentro de muy poquitos días va a suceder la resurrección de los que duermen. Todos estos hermanos de las 7 edades de la iglesia, todos los creyentes de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, la Odisea, los vamos a despertar, porque cuando esta iglesia, el tiempo del fin, llega a perfección, es decir, se une con la piedra de corona, llega a ser una con Cristo. Y entonces ella es la voz final para la final edad, y ella despertará a los que duermen, ¿cierto? Porque el mismo Señor, con voz de arcángel, ¿cierto?, entonces el mismo Señor descendería con voz de aclamación, con voz de arcángel,
y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, fíjense bien, baja la piedra de corona cuando usted tiene estas 7 virtudes. Cuando estas 7 virtudes han sido nacidas en usted y han sido probadas por el Espíritu Santo crea pruebas, fabrica pruebas para ver si estas virtudes realmente están nacidas en usted. Entonces, pero cuando han nacido en usted, estoy repitiendo, y han sido probadas por el Espíritu Santo, entonces Dios lo llama a este monte alto, ¿ya? Y lo llama a usted y delante de ángeles lo adopta. Y dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco en morar, a él oíd. Y pone sobre usted toda la autoridad, todos los poderes que estaban en Cristo, lo pone sobre usted. Y entonces usted es el templo del Dios viviente, usted es la estatura del Dios viviente. Usted y el Señor Jesucristo llegan a ser uno solo. Porque el Señor dijo en aquel día, tú sabrás que yo estoy en mi Padre en mí y yo en vosotros. Él dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Quién es usted? ¿Quién es la iglesia del Dios vivo? Es Él mismo. Él dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿a quién viene a buscar Él? Él se viene a buscar a sí mismo, porque Él y su iglesia llegan a ser una. En Apocalipsis 19:7 dice, me encanta esa escritura, porque la estamos cumpliendo, ¿cierto? Somos esa escritura. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Eso es lo que tenemos que hacer, es gozarnos. Este es un tiempo de gozo, de regocijo. Es tiempo de matrimonio, es tiempo de felicidad, de gozo. Si es un casamiento, es un matrimonio. Entonces, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque son venidas las bodas del Cordero, o han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y lo único que prepara a la novia son esos 7 truenos de Apocalipsis 10. No hay ninguna otra cosa, ninguna teología, ninguna cosita de ética o moral que usted le quiera enseñar a su congregación. Nada de eso la va a preparar. Usted con su ética, con su moral, los puede hacer más éticos y más morales. Pero eso no prepara a la novia para hacer, a la iglesia para ser arrebatada, raptada. Eso no trae fe de rapto, ¿ya? Si usted le enseña organización, denominación o iglesia, usted mata a su iglesia, ¿cierto? Y eso, bueno, pero eso es. Entonces, vamos a entrar a esto. Usted llega a ser uno con Cristo, porque de eso se trata el Evangelio, ¿ya? En aquel día tú sabrás, lo voy a decir así, que yo estoy en ti y tú en mí. Eso es el bautismo del Espíritu Santo, ¿ya? Eso es lo que está sucediendo hoy día. Dios está bautizando con su Espíritu Santo a su iglesia, para que la iglesia y Él lleguen a ser uno, en vida, en obras, ¿ya? Porque la verdadera iglesia es carne de su carne, hueso de sus huesos, vida de su vida, poder de su poder, ¿ya? Ella, dijo el profeta, el águila, ella es él. Observen bien eso. Entonces, bueno, teniendo estas cosas a la vista, vamos a entrar un poquito a lo que es la gloria séptuple de la persona de Jesucristo. Entonces, tenemos en las 7 edades de la iglesia el significado de los nombres. Fíjese cómo el anticristo entró, y voy a repetir un poquito para poder entrar en nuestro contexto. El anticristo, el espíritu del diablo, entró a la iglesia, ¿ya? Y la puso floja, la hizo que perdiera el primer amor, ¿ya? Entonces, cuando los hermanitos querían ser unos más que el otro, ¿ya? Y cuando formó organización el diablo, entonces trajo mirra, trajo amargura. Y después trajo, ¿qué cosa? Casó la iglesia con el Estado. Y después trajo la mujer dominante, ¿ya? Esa Tiatira, que no es otra cosa que Roma, usted sabe eso. Y Sardis lo ha escapado, ve el año 1520, Martín Lutero y todo el mundo que protestó, protestante, llamado protestante. Y Filadelfia, la edad, ¿cierto?, de los grandes misioneros. Y la Odisea, esta última edad en la cual nosotros no estamos, que significa el derecho de las gentes. Entonces fíjese lo que hizo el diablo, entró en la iglesia y
llegó a esto, a una confusión total, a una Laodicea. Pero Dios, en su iglesia espiritual, ¿cómo la restaura? La restaura con estas 7 virtudes que Dios reveló en cada una de las 7 edades de la iglesia. Entonces, pero también no es solamente este aspecto que tenemos que nosotros entender y recibir, sino que también ahora vamos a ver la revelación de la gloria séptuple de Jesucristo. ¿Ya? Quiero decir esto, a ver si Dios nos ayuda. Cada carta, cada mensaje a las 7 edades de la iglesia se compone de 3 partes. 1. La primera parte es la revelación de quién es Él, la característica de su persona, de quién es Cristo. Pero vamos a ver que esas 7, la gloria séptuple de su persona, está asociada con su iglesia, porque la iglesia, ella es Él. Entonces, yo cuando por primera vez leí esto, dije, qué glorioso, la gloria séptuple del Señor Jesucristo. Pero después el Señor Jesucristo reveló que esa gloria la pondría en su iglesia. Ve que Jesús oró y dijo, Padre, la gloria que me distes, yo se las he dado a ellos. ¿Para qué? Para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Repito, Padre, la gloria que me diste, se las he dado a ellos. Y ahora vamos a ver cuál es esta gloria séptuple. ¿Ya? También el profeta Isaías profetizó de esto. Como profeta, él vio hacia el futuro y Dios le mostró. Y profetizó ese gran profeta Isaías en Isaías capítulo 60, versículos 1 al 3. Isaías dijo y profetizó y dijo, levántate. Y esto para ti, hermano, y para mí, levántate y resplandece. Levántate, resplandece. Porque ha venido tu luz, tu mensaje, ¿ve? Esta luz de las 7 edades de la iglesia. Ha venido tu luz. Dice, porque densas tinieblas cubrirán la tierra. Lo estamos viendo. Estamos viendo estas densas tinieblas sobre toda la tierra. Todo el mundo organizado, denominado, hasta en el mismo mensaje, se han organizado, se han denominado, han formado sus organizaciones, están todos separados en una misma ciudad. Hay varias iglesias, varias congregaciones, los pastores ni se saludan, no se invitan entre ellos. Qué lejos están de esa iglesia apostólica que tenían todas las cosas en común. Y nadie decía ser suyo nada propio y se amaban y la gente de afuera decía mirad cómo se aman. Entonces qué lejos, ¿verdad que sí? Que Dios nos ayude. Bueno, entonces dijo Isaías, ¿ve? Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, porque densas tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. ¿Cierto? Las naciones son la iglesia, mas sobre ti, ahora escuchen porque eso es muy glorioso, amados hermanos, mas sobre ti nacerá Jehová. Estas 7 virtudes, las 7 virtudes de la naturaleza divina, sobre ti nacerá Jehová, y escuchen, y sobre ti será vista su gloria, y las naciones andarán a la luz de tu nacimiento. Bueno, tendría que leer para citar bien eso. Y las naciones andarán a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Qué escritura más preciosa esa? ¿El nacimiento de quién? De la parte femenina de Dios, de la iglesia de Jesucristo. Porque para eso fueron abiertos los sellos. ¿Para qué? Para traer toda la palabra. ¿Para qué? Toda la palabra tiene que nacer nuevamente. Donde en la verdadera iglesia de Jesucristo, toda la palabra, de eso se trata el mensaje del tiempo del fin. El profeta dijo, pero en la apertura de los sellos, toda la palabra tiene que nacer nuevamente, tal como fue hace 2000 años atrás, de la misma manera, y traerá, trayendo los mismos resultados, la misma unción, el mismo ministerio. Qué profecía más gloriosa, más tremenda. Es por eso que hace 2000 años atrás, cuando nació el Cordero en aquel pesebre, el mensaje más grande de todos los tiempos, que era el Mesías está en la tierra ahora mismo, le fue dado ¿a qué? ¿A quiénes? A humildes pastores que no sabían firmar su nombre. Eran elementos analfabetos, pero Dios se los reveló a ellos.
porque muchas veces la educación, hermano, la mucha educación trastorna el propósito de Dios y la persona se va tras sus dotes de educación, ¿ve? Y no entiende la revelación de Dios, la educación le estorba. No estoy hablando de la ignorancia y que no se eduque, usted no, pero la ciencia lo confunde usted, la teología lo confunde usted. Bueno, hay muchos casos para contar, pero entremos a esto. Entonces, el nacimiento de toda la palabra, sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Eso es lo que quiero hablar ahora, de la gloria séptuple de la persona del Señor. Que yo pensaba que esta gloria séptuple, que vamos a ver cada uno de estos aspectos, hablaba de él, pero habla también de ella, porque él y ella llegan a ser la misma cosa. Observen ustedes la gloria ahora del Señor en su iglesia. Dice entonces, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Juan se volvió para ver, noten ustedes, ver la voz. La voz se oye, pero él se volvió para ver la voz que hablaba, digamos, con él. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Él, repito, para que usted capte la revelación, captemos la revelación. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. ¿Cómo usted va a ver una voz? Pero fíjese la revelación. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, cuando él se volvió, vio 7 candeleros de oro. ¿Qué eran esos 7 candeleros? La iglesia del Señor Jesucristo. Y es de oro, no es una vela. No es una vela romana que se apaga y cualquier vientecito la apaga. No. Este es 7 candeleros de oro. ¿Por qué de oro? Porque eso representa el carácter real de Jesucristo. El oro forjado en el fuego. Compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ese fue el mensaje del Señor para la última edad, para la Odisea, una edad tibia, vomitada de la boca del Señor. ¿Ya? Pero bueno, entonces dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Aquí está la revelación. No era, porque podía haber dicho esto, Juan, y en medio de los 7 candeleros al Hijo del Hombre. ¿Ve? Pero no, dice la revelación, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante. Era semejante. ¿Quién era este que era semejante? Ella es él, porque en ella está la gloria de Dios. Aleluya. En ella está la gloria de Dios. En ella es vista la gloria de Dios, la gloria séptuple de su persona, porque ella y él en este casamiento, en este maridaje eterno por toda la eternidad, porque ese era el propósito, el deseo de Dios, casarse con su iglesia, ya que la conoció antes de la fundación del mundo y la predestinó para esto. Entonces era reflejar en ella su gloria. Por eso que hemos representado, hermano, hemos hablado un poquito sobre la gloria de Esther, sobre Esther. Esther, que fue llamada, ¿cierto?, como una de las vírgenes del reino del rey Asuero, ¿cierto? ¿Para qué? Porque el rey estaba buscando a su reina, en quien mostrar en ella su gloria. Bueno, usted va a entender esas cosas. Entonces, y dice así, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, es decir, unas vestiduras reales. Estaba ella cubierta con la justicia del Señor y hasta los pies, y ceñido por el pecho. Ve, el profeta dice pechos. Era una mujer, era su iglesia, vestido y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Bendito sea el Señor. Ahí hay algo, una experiencia personal que quizás algún día la pueda contar, de la cual hay testigos, no para la gloria de alguno, lejos sea eso, sino para la gloria del Señor Jesucristo, porque Él mira a través de su iglesia con ojos como llama de fuego.
Entonces, y Él habla a través de su iglesia y su voz sale como una espada, de su boca salió una espada aguda de dos filos. Vamos a entrar en esto un poquito. Entonces, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Veamos por unos minutitos, ya porque se nos va el tiempo, la gloria séptuple de su persona, del Señor. Pero recuerden que, Padre, la gloria que me has dado, la gloria que me diste, se las he dado a ellos, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Está en San Juan capítulo 17. Dice entonces, y su cabeza y su cabello eran blancos como la lana, blanca como la nieve. Eso es su justicia, su santidad, la iglesia vestida de su justicia y de su santidad. Dice, y sus pies semejantes al latón fino, ardiente como un horno. Eso es juicio, ¿ya? Fíjese, la predicación del Evangelio trae la gracia, pero también trae juicio, ¿ya? Y acuérdense que la tercera etapa, también la novia, la iglesia, la esposa le va a predicar a los eternamente perdidos, a los que han cruzado la línea misericordia, a los que ya no pueden volver. Y tú un día de estos, hermanos, te darás cuenta de eso, que no has creído en esta cosa de la predicación en contra de la organización, que no crees y no quieres oír nada de eso. Un día para ti será demasiado tarde, porque ya habrás cruzado la línea misericordia. Ya Dios tantas veces te habló la palabra y no quisiste oírla. Así como el Señor Jesucristo dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero tú no quisiste oír, tú no quisiste ser juntada. Bueno, bendito sea el Señor. Entonces, y su voz dice como ruido de muchas aguas, ¿ya? El sonido de muchas aguas, aguas representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Eso está en Apocalipsis capítulo 17, ¿ya? Dice, y su voz, dice que estaba sentado sobre las muchas aguas, la iglesia, y agua representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces dice su voz como ruido de muchas aguas. ¿Y cuál es esa voz? La voz estaba en los 7 ángeles, en los 7 mensajeros, pero también su voz estaba en aquellos hombres llenos del Espíritu Santo que predicaron el Evangelio a todas las criaturas. Entonces su voz estaba en ella. Dios estaba hablando a través de ellos. Por eso que dice acá, y su voz dice como ruido de muchas aguas. Y el profeta, el Espíritu Santo, le dio una ilustración muy gloriosa al profeta de Dios. Dijo, ¿qué harás tú en aquel día? Porque las aguas es como el pecador, digamos, que va con la corriente de este río lo va llevando corriente abajo, pero esa corriente va a unas cataratas. ¿Y cómo será el horror de un pecador que es arrastrado por la corriente del mundo, por las aguas, por las muchedumbres, por el mundo, ¿ya? Es arrastrado por el mundo en este río, ¿ya? Y va a caer en las cataratas y no hay nada que lo detenga. Entonces eso es, ¿ya? Y ahí, mientras se va acercando a las cataratas, ahí está el ruido, su voz como ruido de muchas aguas, la voz de los predicadores que le predicaron, le hablaron del Evangelio, y él no hizo caso, simplemente no hizo caso, no puso atención, no quiso arrepentirse, ¿ya? No tomó juicio, no examinó eso. Entonces, horrible será cuando esa alma caiga en esa catarata, ¿cierto? Bueno, y dice entonces, y su voz como ruido de muchas aguas, y tenía en su diestra 7 estrellas. Bueno, las 7 estrellas son 7 mensajeros, pero esos 7 mensajeros trajeron 7 mensajes, ¿ya? 7 sellos planeados de redención. Bueno,
y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Aquí está la cosa. Esperen ustedes que esos 7 truenos pronuncien sus voces. Aquel grupo que puede recibir bien la palabra de verdad, ellos cortarán y partirán. Podrán traer cosas a creación, podrán traer, el profeta dijo, 100 billones o 100 billones de moscas si lo desean, pero está hablando de creación. La iglesia de Jesucristo traerá cosas a creación. Ella creará, como el profeta de Dios, Malaquías 4, creó ojos. Eso lo contó el hermano Billy Paul, ¿cierto? Ya que de todas las cosas gloriosas que vio en el ministerio del hermano Branham, ¿cierto? De los muertos ser resucitados, los paralíticos caminar, levantarse de las sillas de rueda, etcétera, etcétera. Pero también, claro, vio hombres que venían a burlarse, hombres sanos, y que los sacaron muertos, ¿cierto? Él vio muchas cosas, pero una de las cosas gloriosas es el poder creativo de Dios. Cuando una niñita sin ojos, ¿cierto? Ella pasó por la línea de oración. Y entonces el hermano Branham vio eso y le dijo, hijita, mi amor, tú no tienes ojos, pero tú crees que Jesús puede darte ojos. Y ella le dijo, sí, yo creo, hermano Branham. Y entonces él dijo, oremos. Y oró, y ahí fueron ojos creados. Y entonces le dijo, cuando ella salió viendo, eso causó una conmoción muy tremenda porque era ciega, no tenía ojos, pero ojos fueron creados y ella vio y exclamó, ¿cierto? Y entonces, pero le dijo, regresa un poquito, querida, me olvidé preguntarte de qué color querían los ojos. Ahora noten, quizás para ustedes mucho eso, pero para el creyente, para el que cree, todas las cosas son posibles. Y de la boca de la esposa del Cordero sale una espada aguda de 2 filos. ¿Qué es lo que es esa espada? Esa espada es la palabra. Y la palabra creó los cielos y la tierra. La palabra creó las dimensiones. La palabra creó los mundos. Este mundo en el cual nosotros vivimos fue creado por la palabra, por esa espada de 2 filos que es la palabra de Dios. Entonces, y nosotros estamos hablando de la tercera etapa. Estamos hablando de la tercera etapa en la esposa del Cordero. Estamos hablando de la iglesia de Dios vestida de la gloria de Dios, hablando la palabra, trayendo cosas a existencia, cerrando los cielos si le place, ¿cierto? O abriendo los cielos como hizo Elías, o abriendo el mar rojo como hizo Moisés, o parando el sol y la luna como hizo Josué, o caminando sobre el mar como hizo nuestro bendito Señor Jesucristo, o multiplicando panes y peces, o creando alimento, porque la novia, la iglesia de Jesucristo, la esposa del Cordero, ella es la palabra viviente como fue en el principio. Entonces noten, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, ¿ya? Yo digo, tenga cuidado usted, burlador. Ya, usted que quizás, bueno, disculpen que diga esto, tengo que decirlo, pero los burladores, aquellos que se burlan del Señor Jesucristo y de su evangelio, escuchen, la esposa de Cristo puede poner 1 billón de moscas sobre el incrédulo, noten bien. Bueno, no voy a entrar en eso. Entonces, y dice entonces, y su voz como ruido de muchas aguas, y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, ¿qué es lo que era eso? Cuando Juan vio todo esto, dice, cuando él escuchó todo esto, dice, caí como muerto a sus pies. Ese fue el efecto de esta visión, caí como muerto a sus pies. Entonces, pero fíjese, ¿qué estaba viendo él? Estaba viendo la palabra viva. Ya la palabra viva ahora estaba enfrente de él. ¿Y qué es lo que Dios manifiesta antes del rapto y que se lleva en el rapto? A la palabra viva, ¿cierto? Manifestada en tiempo presente. Y termino diciendo esto, la segunda venida de Cristo en secreto, Cristo, el encuentro con nuestro Señor Jesús no es en la tierra, es en las nubes. Él no pisa la tierra, ¿ya? Porque Jesús dijo
el mundo no me verá más, los incrédulos no me verán más, dijo él. Esto es separación eterna de Dios. El incrédulo será eternamente separado de Dios, no verá más a Dios. Repito, Jesús dijo, el mundo no me verá más, pero vosotros, ¿quiénes sois vosotros? Su iglesia, los creyentes, vosotros me veréis, porque estaré con vosotros y seré en vosotros. Ese seré en vosotros es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio que estuvo oculto por siglos y edades, que ahora ha sido plenamente revelado y dado a conocer a sus santos, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El Dios Todopoderoso hecho carne en su iglesia. Ya nosotros vimos la revelación del Hijo del Hombre en un profeta. No era William Branham, ¿cierto? Era el Señor Jesucristo velado en su profeta. ¿Ya? Dios lo anunció eso en Génesis 18, porque Génesis 18 anunció la segunda venida del Señor. Ahí hallamos tres cosas notables en Génesis 18. ¿Qué notamos en Génesis 18? Fíjese, Elohim, Dios mismo, descendió con dos ángeles. Elohim descendió con Miguel y con Gabriel, dos ángeles. Pero Elohim se creó un cuerpo. Él creó un cuerpo y entró en ese cuerpo. Y creó otro cuerpo y dijo, Miguel, métete en ese cuerpo. Y se metió Miguel. ¿Ya? Y creó otro cuerpo y dijo, Gabriel, métete en ese cuerpo. Y él descendió a donde vivía Abraham, a la montaña allí. Quizás eran como las 11 de la mañana, no sé exactamente la hora, pero Abraham estaba en su tienda y vio que allí habían tres varones. Y entonces, corrió adelante ya y se postró. Y dijo, Señor, le llamó Elohim, le dijo, Señor, no pases de tu siervo, porque para esto mismo has venido. Entonces, y él le dijo, permíteme que te prepare unas cosas para que puedas comer, y etcétera, etcétera, para recibirlo, ¿ve? Y entonces, bueno, voy a obviar eso, pero ¿para qué descendió el Señor? El Señor descendió en carne humana. Antes de quemar Sodoma y Gomorra, descendió en carne humana. ¿Y para qué descendió en carne humana? Para revelarle a Abraham. ¿Qué representó Abraham? Representó el grupo elegido, a la esposa de Cristo. ¿Qué representó, digamos, Lot? Representó a las vírgenes durmientes, las vírgenes fatuas, que entran y pasan por la gran tribulación. Entonces, repito, ¿qué representó Abraham? A quien vino Elohim, el Señor, nos representó a nosotros. Ahora, ¿para qué descendió el Señor en Génesis 18? Para revelarle tres cosas a Abraham. Revelarle que el cambio de nombre, le cambió el nombre de Abraham a Abraham, padre de multitudes. Le reveló a Abraham también el cambio, fíjese usted bien, el cambio de cuerpo, porque ellos después fueron jóvenes. Y Dios dentro de muy poco tiempo va a cambiar nuestro cuerpo, ¿cierto? Nuestro cuerpo lo va a cambiar a un cuerpo eterno. Esto mortal será vestido de inmortalidad y esto corruptible será vestido de incorrupción. Usted se reirá de la muerte, ¿ya? Y del sepulcro. Usted dirá, sepulcro, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y le dirá, sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque en usted está la victoria. Usted y Dios, la iglesia y Cristo llegan a ser uno. Es tal como una esposa y esposo llegan a ser uno. Y la gloria de Dios llega a ser vista en la iglesia del tiempo del fin. Entonces, tres cosas, repito, el cambio de nombre de Sarai a Sara, de Abraham a Abraham, el cambio de cuerpo, porque ya van a ser jóvenes, pero perdón, antes del cambio de cuerpo, la venida del Hijo, ¿ya? Él les revela la venida de Isaac, del Hijo que representó a Cristo, pero a nosotros es la venida del Hijo, porque la iglesia del Dios viviente tiene que dar a luz al Hijo. Y dar a luz al Hijo son esas 7 virtudes: fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, afecto fraternal. Y entonces la piedra de corona, y entonces eso forma la unidad de Dios, Dios y el hombre unidos para siempre en un matrimonio eterno. Entonces, repito, tres cosas. Para eso descendió el Señor, ¿ya? Para cambiarle el nombre a Abraham, y a Abraham 5 letras, y a Sarai.
A Abraham le dio una H, parte su nombre, la vida, el hálito de vida, y a Sarai la cambió a Sara, princesa. Y luego les revela la venida del hijo, ¿ya? ¿Dónde está Sara tu mujer? En la tienda, le dijo Abraham, detrás tuyo. Entonces le dijo, de cierto, en el tiempo de la vida volveré a ti, y Sara tendrá el hijo. Y era Sara como de 90 años. Y se ríe la viejita Sara y dice, ¿será cierto que tendré deleite con mi Señor, siendo yo una mujer vieja? Y el Señor dijo, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Acaso hay para Dios alguna cosa difícil? Entonces Sara negó y dijo, no me reí. Y el Señor le dijo, sí te reíste. ¿Pero qué fue eso? Dios, el Elohim, estaba de espalda a la tienda y el Señor discernió el corazón de Sara. Discernió el corazón de Sara como lo hizo ahora a través del hermano Branham. No era el hermano Branham, era Dios, el Hijo del Hombre, velado en el Hijo de un hombre, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la iglesia vio eso y esa, la revelación del Hijo del Hombre, nos unió en matrimonio, porque el Hijo del Hombre descendió en carne humana para unir al novio celestial con la novia terrenal. Bueno, y la tercera cosa, ¿cierto?, era revelar la venida del Hijo. Repito, claro, era eso. Entonces, cambio de nombre, la revelación de la venida del Hijo, y la otra cosa también es la destrucción que viene, porque ya todos sabemos que viene el fin, estamos en el tiempo del fin. Entonces, bueno, se nos ha ido el tiempo. Que se hace poco el tiempo. La verdad que cuando uno entra en la palabra, ya la palabra no está en tiempo, es eterna. Entonces, por eso que se nos va el tiempo. Están, como si hace unos minutitos, ¿cierto? Empezamos a compartir un poquito estas cosas, ya, pero la verdad que uno entra en eternidad y se olvida del tiempo. Amados, que el Señor Jesucristo, yo siento la presencia de Dios aquí en esta hora, que el Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos, y escudriñen esto. Vean en la Escritura lo que acabamos de mencionar y escudriñenlo. Estoy seguro que el Señor los bendecirá. Y hermanos, si a ustedes les agrada, den un like, ¿cierto? Porque yo solicito eso, hermanos, digamos, porque para que el vídeo corra y la palabra de Dios sea glorificada. Acá no es para la gloria de alguno, de algún hombre, lejos sea. Estamos usando estos medios, ¿cierto? Internet, para dar a conocer la palabra de Dios, ¿ya? Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, con el propósito de alcanzar al último predestinado, el último que tiene su nombre en el libro de la vida del Cordero. Si él llega a oír un mensaje de esto, seguro que el Espíritu Santo lo despierta y lo trae. Y esa persona va a decir, hay un mensaje, hay 7 sellos, hay 7 edades de la iglesia, hay 7 truenos. Tan pronto escuche palabras como esta, eso despiertan a la simiente que está en ellos y los trae a la palabra. Ese es el propósito por el cual estamos haciendo esto, no para ser conocido, no para ninguna otra cosa natural, no, lejos sea. Es para dar a conocer la palabra de Dios y para que su palabra, para que el Señor sea glorificado. Él reciba la honra, la gloria y la alabanza, porque toda honra y toda gloria es de Él. Entonces, que el Señor Jesucristo les bendiga. Decíamos, denle un like, escriba en los comentarios si usted quiere y délo a conocer a sus amigos, a sus íntimos. Dele alguna referencia de este canal y de estos estudios que estamos haciendo para que usted compártalos con ellos. Y si no se ha suscrito al canal, suscríbase también porque es gratuito y eso ayuda a que, como decía recién, este mensaje corra y la palabra de Dios sea glorificada. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les ruego que oren por mí, oren por mi preciosa esposa. Amén. Digamos, ella está pasando por un tiempo, digamos, de mala salud, pero estamos descansando que el Señor ya hizo la obra. Pero necesitamos orar los unos por los otros, ¿ya? Así que oren por mi preciosa esposita y oren por mí también, y yo voy a estar orando por ustedes, ¿ya? Que el Señor Jesucristo les bendiga. Hasta una muy próxima ocasión, si Dios así lo permite. Amén.